Tengo 83 años y voy a contarte la verdad que nadie se atreve a decir en voz alta. He descubierto que ser un buen padre no te garantiza un sitio en la mesa, solo garantiza que la mesa exista para los demás. Mi error, el error que no puedes cometer, fue creer que al entregar mi casa, el castillo que construí con mis propias manos, estaría comprando su gratitud. No compré nada, solo vendí mi alma y mi techo a cambio de un silencio incómodo. Si alguna vez te has sentido invisible, si has pensado que darlo todo no fue suficiente, te pido que te quedes conmigo hasta el final de esta historia. Suscríbete a este pequeño rincón para que ni tú ni yo nos sintamos tan solos en esto. Y por favor, déjame un comentario abajo. Cuéntame si tú también has confundido alguna vez el ser útil con el ser querido. Necesito saber que no soy el único. Toda mi vida se basó en un contrato invisible que yo mismo redacté y firmé en silencio. La cláusula principal era sencilla. Si yo era indispensable, nunca me abandonarían. El amor para mí no eran las palabras, eran los hechos. Era levantarme a las 5 de la mañana durante 40 años para que nunca faltara un plato en la mesa. Era pasar los fines de semana arreglando las goteras, pintando las paredes, cambiando los enchufes. Cada ladrillo de esta casa, que ahora piso como un extraño, fue un te quiero, que no supe decir de otra forma. Creía que construía un refugio para ellos, pero en realidad estaba construyendo mi propia jaula, pensando que sus barrotes eran de gratitud. Mi lógica era la de un obrero. Si la estructura es sólida, si los cimientos son fuertes, la casa nunca se derrumba. Y yo era el cimiento, el padre que no pedía, el marido que no se quejaba, el hombre que solucionaba. Elena, mi mujer, a veces me decía: Arturo, para un poco, siéntate con nosotros. Pero yo no sabía cómo. Mi identidad estaba en la acción, en el servicio. Creía que mi valor residía en mi utilidad. El día que dejara de ser útil, ¿qué quedaría de mí? Esa era la pregunta que me aterrorizaba y por eso nunca paré. El contrato era claro. Yo les daba seguridad y ellos a cambio me querrían siempre. Jamás se me ocurrió pensar que los contratos pueden romperse, sobre todo los que solo existen en tu cabeza. Ahora mi rutina es la prueba de ese contrato roto. Vivo en la habitación del fondo de la que fue mi casa. Mi día es un mapa para no molestar. Me levanto antes de que suene el primer despertador de la casa. El suelo de madera cruje bajo mis pies y yo camino de puntillas como un ladrón. Me preparo un café en la cocina, de pie rápido para no ocupar la mesa del desayuno, que ya no es mi mesa, y antes de que el ruido de la vida familiar, las duchas, las mochilas, las prisas, inunde el pasillo, yo ya me he retirado a mi cuarto, a mi puesto de observación. Desde aquí oigo sus vidas. Oigo el murmullo ahogado de las risas que llegan del salón, como si escuchara la radio de un vecino. Oigo el timbre del teléfono y sé que esa llamada no es para mí. Veo desde mi ventana cómo se van en el coche y nadie se vuelve para decir adiós. Mi viejo sillón de cuero, ese donde le leía cuentos a mi hijo hasta que se quedaba dormido, está ahora en una esquina, cubierto con una fina capa de polvo y sirviendo de perchero para chaquetas que nunca uso. Es un trono destronado. A veces llega hasta aquí el olor a suavizante de su ropa, un olor ajeno, limpio, que me recuerda que las rutinas de este hogar ya no me pertenecen. Soy un anexo, una nota a pie de página en la historia que yo mismo empecé a escribir. El día que cumplí 83 años empezó como cualquier otro, pero con una pequeña mentira que me conté a mí mismo. Hoy sería diferente.
Me puse la camisa de los domingos, la de cuadros azules que tanto le gustaba a Elena, aunque no pensaba salir del cuarto. Me afeité con más cuidado de lo normal, apurando la cuchilla sobre la piel flácida de mi cuello. Eran pequeños rituales de un condenado que espera un indulto, que, en el fondo, sabe que no llegará. Las horas pasaron con la lentitud de un goteo. Oí la puerta principal abrirse y cerrarse. Oí el teléfono sonar en el pasillo 1, 2 veces. Cada vez contenía la respiración, esperando que el siguiente paso se dirigiera a mi puerta. Cada vez la llamada era para ellos. Me repetía a mí mismo como una letanía que estaban ocupados. Mi hijo tiene mucho trabajo. Su mujer no para con los niños y la casa. La vida no se detiene por un viejo que cumple años, pero la justificación sonaba hueca, como un eco en una habitación vacía, en mi habitación. La esperanza era un músculo cansado que, a cada hora que pasaba, se destensaba un poco más. Llegó el olor de la cena, pollo asado, el favorito de Elena. Quizás era una señal. Esperé, sentado en mi sillón, con la espalda más recta de lo normal. Oí el tintineo de los cubiertos contra los platos, las voces mezcladas con el sonido del televisor. Oí la risa de mi nieta. Nadie llamó a mi puerta. El pastel imaginario que había horneado en mi cabeza durante todo el día empezó a desmoronarse, su dulce merengue volviéndose amargo en mi boca. Serían las 9. La puerta de mi cuarto se abrió sin llamar. Era mi nieto, Marcos, con la cara iluminada por la pantalla de su móvil. Ni siquiera levantó la vista. Abuelo, ¿has visto el cargador largo? El mío no llega hasta el sofá. Rebuscó detrás de la cómoda, tirando de un cable con impaciencia. Al encontrarlo, ya de espaldas, a punto de irse, soltó el golpe. Ah, felicidades, por cierto. Íbamos a comprar una tarta, pero es que el día ha sido un lío. Ni siquiera se giró. La puerta se cerró, dejándome a solas con sus palabras que flotaban en el aire como ceniza, cubriendo el poco aire que me quedaba para respirar. No sentí rabia, ni siquiera tristeza. Sentí una vergüenza helada, una que te sube desde el estómago y te quema la cara. De repente el pijama me quedaba enorme, el sillón frío. Era la humillación silenciosa del que extiende la mano esperando una limosna y solo recibe una mirada de indiferencia. No habían olvidado mi cumpleaños. Simplemente no les había importado. Y esa verdad era mucho más cruel que cualquier olvido. Yo no era una prioridad olvidada, era un apunte en el margen de su día, una tarea que se podía posponer indefinidamente, como sacar la basura o comprar el pan. Me convertí en ese preciso instante en un extraño con lazos de sangre, un mueble más en una casa que ya no era la mía. Aquella noche el silencio de mi cuarto se hizo insoportable. Era un silencio denso, pesado, que me aplastaba contra el sillón. La vergüenza del cumpleaños no se había ido. Se había instalado en mis huesos como una humedad persistente. Y en medio de esa humedad brotó una idea absurda, una última y patética semilla de esperanza. Quizás el error era mío. Quizás me había aislado yo solo, esperando que vinieran a buscarme en lugar de dar yo el primer paso. Elena siempre decía que yo era demasiado orgulloso. Con el corazón martilleándome en el pecho como un pájaro atrapado, me levanté. Abrí la puerta de mi cuarto, un gesto que se había vuelto extraño, casi prohibido. El pasillo estaba a oscuras, pero desde el salón llegaba el resplandor azulado de la televisión y el murmullo de una película de acción. Avancé despacio, con el mismo sigilo con el que me movía por las mañanas, pero esta vez no para no molestar, sino por miedo. Entré en el salón. Estaban todos allí, en el sofá grande que compramos juntos Elena y yo 40 años atrás.
Mi hijo, su mujer, los niños, absortos en la pantalla. Había un pequeño hueco en una esquina del sofá. Dudé un instante, sintiéndome como un intruso que pide asilo. Finalmente me senté. El cojín se hundió bajo mi peso, pero nadie pareció notarlo. Intenté decir algo. ¿Qué película es? La pregunta se formó en mi garganta, pero murió antes de salir, ahogada por el estruendo de una explosión en la pantalla. Pasaron 5 minutos, 10. El aire a mi alrededor era una pared invisible. Yo estaba físicamente allí, a menos de 1 metro de mi propia sangre, pero era como si un cristal blindado nos separara. Mi presencia no había generado una bienvenida, ni siquiera una pregunta. Había generado una tensión sorda. Entonces mi hijo, sin apartar la vista de la pantalla, alargó la mano, cogió el mando a distancia y subió el volumen. Un clic, luego otro. El sonido de los disparos y las sirenas llenó la habitación, borrando cualquier posibilidad de conversación, borrándome a mí. Fue en ese preciso instante, con el estruendo de una película que no me interesaba taladrándome los oídos, cuando lo comprendí. No era un fantasma, era peor, era una obligación, un trámite. Era esa visita incómoda al pariente enfermo que se hace con el ceño fruncido y mirando el reloj. Mi presencia no era un regalo, era un impuesto emocional que pagaban con una tolerancia silenciosa y educada. Y entonces, como un relámpago en una noche sin tormenta, llegó el pensamiento prohibido, el pensamiento que me avergonzaría admitir ante un cura, ante Dios, ante Elena si pudiera oírme. Miré el salón, los muebles nuevos que habían elegido, las paredes pintadas de un color que yo nunca habría escogido, y lo vi todo con una claridad que me heló la sangre. Solo están esperando a que me muera para poder reformar por fin esta habitación. Mi cuarto, el último pedazo de mi antiguo reino. Soy el último mueble viejo que les queda por tirar, la última gotera que hay que aguantar hasta que se pueda arreglar el tejado entero. El amor que yo les había enseñado, un amor práctico, incondicional, basado en dar sin pedir, se había vuelto en mi contra. Habían aprendido la lección demasiado bien, habían aprendido a darme por sentado, a tratarme como un cimiento sólido que por definición no se ve, no se oye y no necesita nada. Un dolor agudo, físico, me subió desde el pecho hasta la garganta. Tuve que agarrarme con fuerza al brazo del sofá para no caerme, para no ahogarme con mi propia revelación. El sonido de la televisión se convirtió en un zumbido sin sentido. Me levanté. Nadie se giró, nadie preguntó a dónde iba. Crucé el salón, el pasillo y volví a mi cuarto. Cerré la puerta detrás de mí y el clic del pestillo sonó como la última palada de tierra sobre un ataúd. Me dejé caer en mi viejo sillón de cuero agotado, no por los 83 años, sino por el peso de una verdad que ya no podía ignorar. Estaba completamente solo. Y lo peor de todo es que estaba rodeado de mi familia. No dormí aquella noche, o quizás sí, no lo sé. Pero cuando la primera luz gris se coló por la persiana, no sentí el peso de siempre en el pecho. El dolor no se había ido, no, se había solidificado, como el cemento que fragua. Se había convertido en algo duro, frío y extrañamente estable. Oí los ruidos de la mañana, como cada día, el agua de la ducha, el arrastrar de las sillas en la cocina, la voz de mi nuera apresurando a los niños. Pero por primera vez no eran puñales, eran solo sonidos, el ruido de un mundo que ya no era el mío. Y la paz que encontré en esa certeza fue desoladora y al mismo tiempo liberadora. Esperé a que la casa se vaciara. El sonido del coche al alejarse fue como la señal de salida.
Me levanté y mis ojos se posaron en el portarretratos de plata que tenía en la mesilla, la foto de la última Navidad. Todos sonreían. Elena habría dicho que era una foto preciosa. Yo la había hecho, por eso no salía. Siempre era el que estaba detrás de la cámara, documentando una felicidad de la que parecía ser solo un espectador. La cogí. El cristal estaba frío. No sentí nada, ninguna nostalgia, solo la distancia. Con un gesto lento, deliberado, le di la vuelta y la dejé de cara a la pared. No la rompí, no la tiré, simplemente dejé de mirarla. Después fui hacia el teléfono, ese viejo aparato de color hueso que mi hijo insistió en instalar en mi cuarto por si pasaba algo. Una línea directa a la indiferencia. El cable bajaba por la pared enchufado a un punto de la vida de ellos. Lo miré durante un segundo. ¿Cuántas veces había posado mi mano sobre el auricular esperando que sonara? ¿Cuántas veces me había contenido para no marcar su número y preguntarles algo, cualquier cosa, solo para oír una voz? Se acabó. No necesité pensar. Agarré el cable con las dos manos que no me temblaban y tiré, con una fuerza que no sabía que tenía. El enchufe salió de la pared con un chasquido seco, definitivo. Dejé el cable colgando, inerte, como una serpiente muerta. Y en ese instante el mundo cambió. O mejor dicho, yo cambié dentro de él. El músculo de la esperanza, ese que llevaba 83 años en tensión, se relajó por completo. Dejé de ser un hombre que esperaba. Dejé de ser la víctima de un abandono. Me convertí simplemente en un hombre en su habitación. El contrato invisible se había roto y yo era libre. Esa semana no hice la compra grande. No llené la nevera con cosas que solo les gustaban a ellos. No limpié el polvo de los muebles del pasillo por si venían visitas. La casa, fuera de mi puerta, dejó de ser mi responsabilidad. Y mi cuarto dejó de ser una celda de espera y empezó a convertirse en un hogar. Empecé a sentarme en el balcón por las mañanas, solo con mi café. La vecina del segundo, una mujer a la que apenas había saludado, me dijo el otro día: «Arturo, se le ve más tranquilo». No supe qué responder. ¿Cómo le explicas a alguien que te ha salvado renunciando a todo? He redescubierto el placer de prepararme un café solo para mí, sin prisas, y tomarlo en mi viejo sillón de cuero, que ahora he puesto junto a la ventana. El sol de la mañana da en mi cara, y no espero a nadie para disfrutarlo. He comprado una pequeña planta, un helecho, y cuidarlo se ha convertido en el gran acontecimiento de mi día. Ver cómo brota una hoja nueva me produce una alegría simple. Una alegría que no necesita testigos. Es mía. Ya no confundo la soledad con el abandono. El abandono es esperar a alguien que no va a venir. La soledad es disfrutar de tu propia compañía. He descubierto que soy una persona completa, no solo el padre de alguien o el marido de Elena. Existo por mí mismo. Y esa existencia no necesita justificación. La libertad de no tener que ser útil para ser digno, de no sentirme culpable por descansar, por leer, por simplemente estar, es el mayor regalo que me he hecho. Amo a mis hijos, sí, los amé lo suficiente como para construirles un mundo, y ahora me amo a mí lo suficiente como para dejarlos vivir en él, lejos de mí. La paz que siento ahora no es feliz. No es la alegría de las películas, es una paz estoica, a veces dolorosa, pero es real. Es la paz de saber que, aunque la compañía forzada es el peor de los castigos, la dignidad es el único hogar verdadero. Así que, si me estás escuchando, te pido que no esperes a tener 83 años para aprender esto. El amor verdadero, el que te salva, no necesita público. No busca aplausos. Empieza en el silencio de tu propia habitación
cuando te das cuenta de que la única persona que tiene la obligación de no abandonarte nunca eres tú mismo. Y ese, amigo mío, es el único contrato que vale la pena firmar.